sigamos estudiando la palabra de Dios. Eso es importante, voy a estar estudiando la escritura. Vamos, hermano, a Hebreos. Capítulo 9, versículo, hermanos, 28. Estamos estudiando como iglesia lo que creemos como ella misma. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo. Cristo es la cabeza, el líder, y donde va la cabeza tiene que ir la iglesia, que es Cristo. El cuerpo es la iglesia y los parámetros, hermanos, para seguir a Cristo están en su palabra. Y toda la vida cristiana, todo gira en cuestión de fe. Sigo a Cristo por fe, creo por fe, confío en Él por fe, hermanos. Esas son cosas que deberíamos de tener en nuestra vida. Y aún la iglesia misma, cristiana bíblica, se rige, hermano, por la doctrina de la Biblia, doctrinas que están en la palabra de Dios. No son doctrinas sacadas de la mente o de un hombre, sino son doctrinas bíblicas que están enfatizadas, enseñadas por Jesús a los apóstoles y los apóstoles a la iglesia hasta el día de ahora. Dice el versículo 28 de Hebreos: así también Cristo, o sea, el Mesías, el ungido, fue ofrecido una sola vez. Vea el versículo ahí, una sola vez. Hebreos 9, 28. Así también Cristo, o sea, el Mesías fue ofrecido, leo otra vez para ustedes, ofrecido una sola vez, vea la palabra ahí, una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez. Aquí está la doctrina de la segunda venida de Cristo, sin relación con el pecado, para salvar a los que se le esperan. Estamos, hermanos, estudiando qué es lo que creemos como iglesia. La iglesia tiene que, hermanos, saber dónde está, hermano, parada. Yo tengo que saber dónde estoy, hermano, en pie. Y no solamente tengo que decir, hermano, yo estoy parado firme en la roca. No es tanto estar firme o parado en la roca. El punto es, hermano, estar firme y dando pasos a la vez por fe. Pero tenemos que tener, hermanos, doctrinas claras para correr. Hay gente que no tiene una enseñanza clara, bíblica, para correr la vida cristiana. Y por eso a todos le tienen temor a lo que oyen, ven, hermanos, y hay temores. Y claro, somos humanos. Pero cuando caminamos basado en la doctrina bíblica, podemos estar confiados en Él. Estamos seguros en Él. Pablo decía que estamos completos en Él, completos en Él. Ahora, yo confirmo y creo por la fe, hermano, que un creyente que está dentro de Él está seguro con Él. Eso yo lo creo, está seguro con Él, hermano, que camine con Dios, ¿verdad? Entonces, como iglesia cristiana, ustedes, la mayoría de aquí son creyentes nuevos, ya casi por 5 años estamos aquí sirviendo al Señor. Hermano, usted tiene que saber qué es lo que cree como iglesia. De repente alguien le preguntará a usted, hermano, ¿y usted qué cree? Yo creo, que la Biblia es la palabra de Dios. Es la primera doctrina. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Que también creemos que todos hemos pecado y que estamos separados de la gloria de Dios. Otra doctrina. La doctrina, hermano, que el ser humano está separado delante de la presencia del Señor. Ahora, hoy aprenderemos, hermano, que a pesar de que somos pecadores, porque así dice la Biblia, ¿verdad? Dice Eclesiastés que no hay hombre que no viva y no peque, así dice la palabra del Señor. No hay ni uno que sea bueno, dice Romanos. Eso vamos a estar estudiándolo. Aún vamos a leer algunas características de los hombres sin Dios que habitan este planeta Tierra. Pero quiero que vean el versículo 28. Dice que así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Vemos ahí algo interesante. Entonces, nosotros como iglesia sabemos, conocemos, reconocemos que Cristo Jesús, hermano, vino a este mundo.
Vino, se hizo, bueno, la deidad, siendo la deidad, se hizo humana, nació, hermanos, en una mujer llamada María, una mujer de Dios, una mujer judía que Dios preparó o ocupó su vientre para que naciera el Hijo de Dios. ¿Verdad? María fue lo que se llama en el griego sería Christostocos, la madre de Cristo. Cristo fue hijo de María, hermano, y eso lo reconocemos, lo aplaudimos. Yo reconozco que Dios usó a esta gran mujer para traer al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios. La palabra Hijo de Dios significa, hermano, salido de su misma esencia. Eso significa Hijo de Dios, salido de la misma esencia con el Padre. Eso quiere decir el Hijo de Dios. Ahora, ojo a esto. Ojo a esto. Como iglesia creemos, hermano, y ese es el punto acá. Como iglesia creemos, evangélica, cristiana, claro, nuestro fundamento está en la palabra de Dios, pero como iglesia creemos y reconocemos, hermano, que el hombre ha pecado contra Dios. Si algo ha hecho daño a la humanidad, no es el ateísmo, no es el comunismo, no es el capitalismo, no es la filosofía marxista, no es, hermano, ninguna creencia popular socialista, hermano, o un gobierno tal. Lo que le ha hecho daño al mundo es el pecado. El pecado es, hermano, es el virus que está penetrado en el ser humano hasta el día de ahora. Por ejemplo, el hombre, hermano, el hombre no tiene interés en Dios. Eso usted tiene que tenerlo claro. El hombre por sí solo no tiene interés por buscar de Dios. Por eso dice la Biblia, Él vino a buscar. Mire que eso es interesante. O sea, Él vino a buscar la humanidad. Nunca la humanidad tiene interés en Dios. De eso la Biblia enseña que el hombre, hermano, el hombre dice en Salmo, desde la matriz de su madre, dice que nacieron separados, dice el Salmo. El salmista David dice que desde la matriz los hijos nacen separados, nacen bajo maldición por el pecado. Si algo, hermano, Dios aborrece, es el pecado y también al pecador, porque el pecador ejecuta las obras perversas. Ahora, la raza humana, sea quien sea moralista, sea inmoral, sea religioso, el hombre, hermano, por sí solo no tiene ninguna motivación por buscar de Dios. El hombre está muerto. Está muerto para espiritualmente, no tiene ninguna acción, hermano, no tiene vida por capacidad, no tiene vida por sí mismo de decir, voy a buscar de Dios, porque el hombre no tiene la capacidad espiritual, hermano. Busque Efesios, mire cómo el hombre nace, Efesios 2:1. Mire cómo nace el ser humano. Solo quiero que le ponga sentido a esto. Leámoslo ahí. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Ahora, ve ahí cómo estaba el ser humano. Estaba muerto. La palabra muerto significa estar separado totalmente de Dios. Hay dos muertes, la muerte física y la muerte espiritual. Por lo tanto, el hombre nace separado totalmente de su creador. Hermano, mire, el ser humano no tiene ningún deseo e interés por buscar de Dios, porque el hombre está inclinado al mal. Cuando aquel joven rico le dijo al Señor, vea, hombre bueno, usted se recuerda esa expresión, hombre bueno. La palabra bueno significa alguien sin pecado, así en otras palabras, alguien sin pecado, alguien sin error, alguien que no ha fallado, alguien donde no mora el mal. Cuando le dijo a aquel hombre, a Cristo, hombre bueno, le quiero decir, en ti no habita el mal. Y en el único ser, hermano, la única persona, la única deidad donde no mora el mal es Dios. Entonces, cuando el joven rico le dice a Jesús, hombre bueno, le quiere decir a Jesús, tú eres Dios. O sea, el rico reconoció que Cristo era Dios. Que Cristo, aún Nicodemo reconoció que era Dios. Ve el versículo, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. O sea, hermano, sinceramente separado totalmente de Dios. Yo les he explicado a ustedes que el hombre, hermano, nace de esta manera. El hombre nace de... Hermanos,
nace separado de esa manera, desconectado de Dios, totalmente. Y no importa quién sea, hermanos, no importa quién sea. Puede ser católico, bautista, metodista, pentecostal, testigo de Jehová, mormón. La Biblia dice que nace separado totalmente de Dios, inclinado al mal. Mire cómo está el corazón del ser humano. Vea Romanos. Esta es una enseñanza bíblica. Vamos a Romanos capítulo 1. Solo quiero que lo lean nada más. Mire cómo está el corazón del ser humano. Comencemos a leer desde el versículo 26, 27. Habla acerca del homosexualismo, de la inmoralidad sexual. Habla de que los hombres dejaron el uso natural, que es contra la naturaleza, y se encendieron en sus propias lascivias, dice Pablo ahí. Igual la mujer lo mismo. Hoy, hermanos, la raza humana justifica el homosexualismo, lesbianismo y el aborto. La sociedad dicen, vea, bueno, aceptemos a la muchacha. Hace poco estaba viendo un video, hermano, donde entrevistan a personas y le preguntan a ella, dicen los psicólogos, hermano, dicen los psicólogos estas palabras. Bueno, si la muchacha quiere ser, si la muchacha se siente incómoda en ser muchacha y no le gusta, y se siente incómoda en que le gustan los hombres y le gustan las mujeres, ella está en la libertad de hacerlo. Si, dicen los varones, ¿verdad? Si el muchacho varón que nació siente que su cuerpo nació en un cuerpo de mujer, o un cuerpo equivocado, él es libre de poder vivir una vida como él quiera vivir. Hermanos, hasta dónde hemos llegado la sociedad actual. Y nosotros, hermanos, aceptamos. Yo no odio a los homosexuales. Yo no soy homofóbico. No los odiamos, ¿verdad? Pero si aquí viniera un homosexual, claro, se aceptaría. Pero hay que tratarlo, hay que ayudarlo, hay que discipularlo, hay que formarlo. Y si viene aquí una lesbiana, sí, hay que recibirlo, hay que ayudarle, hay que equiparlo, hay que formarlo, hay que trabajarlo, hay que discipularlo, hay que darle dirección, hay que ayudarle espiritualmente, que sepa ayudarle, o sea, ubicarlo, pues, llevarlo a donde él cabe, a donde es su lugar adecuado. Nosotros no podemos discriminar a nadie o ser homofóbicos con este tipo de gente, hermano. Pero la iglesia tiene que estar preparada para poder recibir este tipo de personas que vienen a la iglesia y ayudarle, ¿vean? Con la palabra de Dios, discipularlo, que haya mujeres de Dios, hombres de Dios formando a estas personas. Ahora, ve el versículo 28. Miren cómo dice. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente ¿cómo? Reprobada. O sea, quiere decir que están reprobados, hermano. Sacaron 0 en conducta. Sacaron 0. Son réprobos. Sus mentes son reprobadas por Dios. O sea, sus obras no son aprobadas por Dios. Hermano, Dios no tolera el pecado. Quiero decir una cosa. Dios no tolera el pecado, sean cristianos o impíos, para hacer cosas que no convienen. Versículo 29 dice, estando atestados de toda injusticia. Mira el corazón del ser humano. El ser humano se vuelve injusto. El ser humano practica todo tipo de pecado lujurioso, fornicación, perversidad, avaricia, corazones malvados, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaño, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esta es la sociedad que nos ha tocado vivir actualmente. Esto quiere decir que no vienen tiempos mejores. Este es el tipo de generación que está ahorita viviendo la tierra, hermano. Ahí Pablo da una lista negra del corazón del ser humano. Ahora vamos a Timoteo. Me gusta lo que Timoteo dice también. Segunda.
Pablo explica aquí otra generación perversa. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Esos son narcisistas, hermanos. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, mire que dice, impíos, sin afecto. Esta palabra sin afecto natural, estaba viendo qué significa, hermanos, si los que no saben, significa gente que nunca fue amada en el pasado, que nunca recibió un afecto de nadie, un te quiero, te amo, eres especial. Por lo tanto dice, de la misma manera que hicieron conmigo en el pasado, yo haré con la gente en el presente. Porque hay gente que le cuesta decir, te quiero, te amo. Hay papás que les cuesta decir a los hijos, te quiero, te amo. Porque ellos recibieron lo mismo en el pasado. Son gente sin afecto, sin afecto. ¿Qué quiere decir? Gente que dice yo, ¿qué más? Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, mire, hermano, aborrecedores de lo bueno. Qué tremendo. Traidores, mire, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de, ¿qué dice? Así está el mundo, hermano. La pregunta es, pastor, ¿y usted cree que habrá perdón para esta gente? Sí. Porque esta tarde quiero enfatizar, hermano, acerca de que la fe es necesario ejercerla para el perdón de los pecados. Decía Pedro, vea, arrepentidos y convertidos para que vengan tiempos de refrigerio. Ahora, quiero que vayamos, hermano, a algunos versículos que vamos a hablar acerca de la fe. Ahora, si el hombre está tan, hermano, endemoniado, voy a decir así. Si el hombre está, hermano, tan endemoniado con lo que aquí habla Pablo, vea, en Romanos y Timoteo, aquí puede usted ver las tinieblas del mismo mundo. Usted puede ver aquí, hermano, las tinieblas del ser humano. Es tremendo, hermano. Yo platicando hace poco con alguien, ¿verdad? Que si nuestra generación, hermano, no tiene interés por la palabra, ¿cómo será la generación cuando usted falte? Yo reconozco que yo voy a ir envejeciendo más. Mi cuerpo irá muriendo, hermanos. Ustedes irán también más envejeciendo. Pero ¿qué va a pasar de la generación cuando yo muera? Cuando muera Carlos Martínez, cuando muera Isaac, cuando muera Claudia, cuando muera Ricardo, cuando muera Robin. ¿Qué pasará con esa generación que se levante? Cuando muera Mauro, cuando muera Salvador, ¿será que esa generación va a ser generación entregada a la palabra de Dios? Hermano, le aseguro que no, hermanos. La iglesia va a sucumbir. La iglesia se va, hermano, y que suena fuerte la palabra, la iglesia perecerá, hermano. Porque si esta generación no se pone las pilas en enseñar la palabra de Dios a sus hijos, hermano, le aseguro, hermano, que la generación futura, la iglesia desaparece. La iglesia desaparece. O la iglesia vivirá una vida, hermanos, una vida de, como decir, va a estar allá en el bosque con Blancanieves, creyendo en pajaritos preñados. La generación actual. ¿Sabe qué está haciendo un señor que es un apóstol de México que se llama Nason, el líder de la luz del mundo? Está manipulando a los jóvenes, así como Claudia y Cindy, como Carlos y como los jóvenes que están aquí de la iglesia. Les dice que dejen sus estudios, dejen de trabajar y los manda a hacer misiones a lugares donde esa gente, hermano, están metidas en grandes peligros. Los jóvenes, o sea, les arrebata a los hijos, este hombre,
y como la gente la tiene dormida, les arrebata a los hijos y los manda a otros lugares a hacer misiones sin ayuda económica de parte de él. Y los manipula psicológicamente, hermano. Imagínense qué tremendo. O sea, si no estamos, hermanos, entrenados, fíjense que no es por nada de mi generación, voy a decir 3 nombres: Adalberto, de mi generación, Giovanni y yo, Víctor Campos. Somos los únicos que estamos sirviendo. Es una generación que habían más de 200 jóvenes en mi iglesia, y mi esposa también. Una generación que la mayoría fracasaron. Se acompañaron, les fue mal la vida. O sea, esa generación, hermano, de esa generación que estoy mencionando, solo 3 estamos sirviendo activamente en una iglesia. Uno pastorea en Boston, otro está en Cinemeca sirviendo como diácono, y yo que estoy aquí por la gracia de Dios. Fuimos jóvenes entregados a la palabra. O sea, hermano, quiere decir que la generación va a sucumbir. Hablo de la generación futura. Quiere decir que la iglesia, hermano, perdónenme, la iglesia peligra. La iglesia peligra, hermanos. Aún espero no estar aquí profetizando, ¿verdad? Pero espero que la iglesia de Torre Fuerte no quede un día así, ¿verdad? Aquí hubo una iglesia fuerte bíblicamente. Pero ¿qué pasó? Desapareció. ¿Y por qué? Porque los viejos se murieron. Y la generación no. Se levantaron generaciones que no conocían a Dios ni su palabra. No se reproducieron. Porque Mauro va a crecer. Salvador va a crecer, van a servir, pero van a morir un día. Igual Frank, igual Eliú. Hermano, es preocupante esto. Y hablo, hermano, de las iglesias. Y es por eso que se van a levantar falsos maestros en la iglesia, donde van a dominar las masas. Yo estoy preparando a Eliú. Yo estoy enseñándole la palabra de Dios. Pero tenemos que preparar generaciones, hermano. Imagínense el corazón de estas generaciones que están aquí, que Pablo menciona. Dice Pablo, ve el versículo 3, ¿cómo dice? Lean el versículo. También debes saber esto, que en los postreros días. ¿Y qué son los postreros días? O los últimos días. Quiere decir que la iglesia, hermano, si sigue así, hablo de la iglesia a nivel nacional y mundial, la iglesia va a morir. Y espero no estar profetizando, espero que la iglesia muera y desaparezca. Si no, mire, ¿cuántas iglesias, hermano, han desaparecido de los pueblos? Quedaron los edificios ahí nada más, el sonido, la silla. Y la gente se fueron. Hoy son museos. Hoy lo ocupan como lugares ahí de museos. Son históricos. Miren, en ICL, no es broma, en ICL. Isaac sabe. En ICL no hay ningún joven estudiante. El único joven es Eliú. El único joven. ICL, imagínense. Y ahí, hermano, hay muchos jóvenes. Está bueno que el cipote aprenda a estudiar, saque su carrera, pero también, hermano, hijo, mira, quiero que estudies teología, te metas con la palabra. Yo voy a pagarte tus estudios, pero quiero que estudies. Yo aquí, después de que terminemos de construcción, yo quiero, si los que quieran llegar ahí, jóvenes, a meternos con la palabra, comenzar con mantra, meternos por horas, o sea, meternos con la palabra otra vez. No se conformen con lo que han aprendido. A mí por lo que están en ICL, pero ustedes tienen que ir más allá de lo que saben y ser útiles a la palabra. Ahora, entonces, hermano, mire, le aseguro que hay gente en nuestras iglesias que no sabe cómo reconciliarse con Dios. Ahora, oiga esto, por favor. Dice Pablo acá que en los postreros días, o sea, los últimos días. Ahora, este es el corazón del ser humano. Entonces, si el ser humano no puede acercarse a Dios, no puede buscar a Dios porque no tiene la capacidad para hacerlo, está inmóvil, está muerto en sí,
no tiene vida en sí, entonces la pregunta es por eso que Jesús apareció. Vamos a Hebreos. Dice, vamos a ver Hebreos, capítulo 10. Vamos a mantenernos ahí en Hebreos 10. Entonces, ahora, la raza humana no quiere nada con Dios, no quiso nada con Dios. Dios envía a su Hijo. Esto usted tiene que saber explicar. Dios, Cristo siendo Dios, siendo el creador de los cielos y la tierra, se hace hombre, habita entre nosotros y dura su ministerio 3 años y medio. A los 33 años lo matan. Su muerte tenía propósitos. La muerte de Cristo no era para que usted fuera rico, no era para que usted saliera de sus problemas, no. La muerte de Cristo, el objetivo principal, el centro principal es que viniera a morir por nuestros pecados. Ese es el hecho. Ahora, ojo, vean el capítulo 10. Estos versículos es bueno, hermanos, que ustedes los escriban. Hebreos 10, versículo 5. 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos. Pastor, ¿y esto qué son de los toros? Eso de los toros, hermano, eran los sacrificios que se hacían en el templo como una señal de la venida de Cristo. Eso significaba que su sangre cubría pecados. Ahora, ojo a esto. Dejen un dedo en la Biblia. En el Antiguo Testamento, solamente los pecados de hierro eran perdonados. Pastor, ¿cuáles eran los pecados de hierro? Los pecados involuntarios. Si alguien cometía pecado involuntario, se le hacía un juicio. Y si él era justo, era libre. Pero los pecados voluntarios en el Antiguo Testamento no eran perdonados. ¿Alguien me da un ejemplo en la Biblia? ¿Usted recuerda cuando encontraron a aquella mujer en adulterio? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes? Tenía que morir apedreada la mujer. Y había un prejuicio contra aquella mujer. Porque al hombre, a la mujer llevaron al centro para matarla. Pero al hombre no lo llevaron. ¿Por qué al hombre no lo llevaron? ¿Alguien sabe? Había prejuicio, número 1. Número 2, lo estaban tentando a Jesús. Número 3, hermano, quizás era alguno de ellos mismos. Algún líder, algún pastor de ellos era. Entonces, pero la ley decía, el hijo que maldiga a su padre, decía la ley, muera. O sea, si un hijo del Antiguo Testamento le levantaba la voz al padre, le gritaba, hermano, e instantáneamente lo agarraban y lo llevaban ¿a dónde? Al centro, a la calle, y era muerto a pedradas. Vaya que tremendo. O sea, era muerte irreversible. Si alguien cometía un homicidio voluntario, hermano, era llevado y era muerto. O sea, ahí no andaba con cuestiones, pues, la ley. Entonces, por eso fue que esos pecados eran perdonados. Los involuntarios, los voluntarios no se podían. Pero sigamos leyendo. Versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Aquí quedémonos. Me encanta ese versículo, me fascina. Si usted quiere evangelizar a un católico, ahí está. Léanlo otra vez, léanlo conmigo. ¿Cómo dice? Quiero que lo lean en voz alta, leámoslo. ¿Cómo dice? Por lo cual, entrando en el mundo dice, ¿qué dice? Oigan esto, bueno, por favor. No existe. Yo sé que amigos en internet que me están escuchando, amigos y amistades y hermanos y familiares
y gente de otras partes. Aquí el escritor a los hebreos dice: mas holocausto y expiaciones, sacrificio y ofrenda, dos cosas, ¿verdad? Sacrificios como toros, machos cabríos y ovejas, ya no quisiste ya. Lo digo con mucho respeto, con temor y temblor. Amigos que me escuchan y hermanos en Cristo, esto es muy serio, hermano. No pretendan ser salvos a través de los sacrificios humanos. No pretenda llegar al cielo con un montón de sacrificios y ofrendas. No se puede. Nadie puede ir al cielo con obras. Pero tampoco no quiere decir que usted va a ser estéril, ¿verdad? Porque hay gente que dice: bueno, entonces como no es por obra, entonces voy a ser un creyente estéril. No, después que usted es salvo, somos llamados a hacer obras. ¿Por qué, pastor? Por agradecimiento a Dios. Dice Pablo que fuimos creados para buenas obras, para que anduviésemos en ellas. Ahora, pero acá el versículo dice, ve el versículo, me encanta ese versículo, me fascina. Sacrificio, una cosa, sacrificios como machos cabríos, ovejas y toros, no quisiste. Y ofrenda, ¿qué dice? ¿Qué eran ofrendas? El aceite, las primicias, los diezmos. Sí, hermano, ahí está. No quisiste. O sea, hermano, yo quiero decir una cosa, hermano. Nadie de ustedes, ni yo, hermano, puede entrar al cielo con mis obras. Dice Isaías 64:6. Todos nosotros somos como suciedad. Mire cómo nos compara Isaías. Somos como gente sucia, así dice Isaías, espiritualmente hablando. Y todas nuestras obras, dice Isaías, nuestras obras son vistas como trapos de inmundicia. Ahora, si alguien dice: no, es que yo soy salvo porque estuve 20 años en la iglesia cristiana, no es el camino para ir al cielo. No, es que yo fui 30 años predicador de la iglesia evangélica, tampoco, hermano. No, es que yo estuve cerca del Padre ahí, a la par del Padre, ¿por qué? 15 años, ¿verdad? Me morí y voy al cielo. No, tampoco no es por eso, hermano. No, es que yo estudié para ser sacerdote, ¿verdad? Y tengo 40 años de ser pastor, sacerdote, hermano. Aquí dice el versículo: ofrenda y sacrificio no quisiste. Dios, hermano, a usted no le pide ofrenda para ir al cielo. Tenga cuidado usted de decir estas palabras: voy a hacer esto o estoy haciendo esto para ganarme el cielo. El cielo no es un premio. El cielo no es un premio. El cielo es un regalo. La salvación es un regalo. Pero usted no puede ir al cielo, hermano, con un montón de bolsas y sacos de obra. Es imposible llegar al cielo. Lo van a enviar a la tierra otra vez. Lo van a mandar al infierno con todas sus obras. Sí. Ahora, siga leyendo. Entonces, como no quiso sacrificio ni ofrenda, ¿qué hizo Dios con Jesús? Más me preparaste, ¿qué? Cuerpo. Holocausto. Esto es importante. Me preparaste cuerpo. ¿Cómo es eso? Que la deidad, Dios Espíritu, se hizo hombre. En el Antiguo Testamento, cuando la Biblia dice el ángel de Jehová, era, hermanos, no era que Jesús era un ángel, sino el título que le daba Dios a su hijo, parecido a un ángel.
Cuando se le presentó a quién, a Abraham, dice, y el ángel de Jehová. Dice, por ejemplo, allá en el libro de Jueces, y el ángel de Jehová. Cuando le preguntó Manoah al ángel, dice que se le apareció el ángel, ¿verdad? Donde Manoah, mamá de Sansón, le dijo, dime tu nombre. Y le dijo Manoah, le dijo, perdón, el ángel, ¿no sabes que mi nombre es admirable? ¿Y quién es admirable en la Biblia, en Isaías? Jesucristo. Entonces, el nombre de Jesús era admirable. No hay otro. Entonces, eso se llama cristofanía. Son apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Ahora, pero, siga leyendo. Entonces le dije, versículo 6, mas me preparaste cuerpo. A Cristo se le preparó un cuerpo humano. Ahora, ese cuerpo humano de Jesús, hermano, se cansaba. ¿Cuántos creen que Jesús se cansaba? ¿O creen ustedes que Jesús no se cansaba? Sí, hermano. Era humano, era hombre y era Dios a la vez. Sí, hermano. Jesús tenía sentimientos como usted y yo tengo. Dice que fue tentado en todo, dice, pero sin pecado. Sin pecado. Fue sin pecado concebido. Porque eso es cierto. Ahora voy a decir algo. Y no es blasfemia lo que voy a decir. Pero yo admiro a la Virgen María. Y la hermana que es doctora Sabesti, y también el hermano. Que hermanos, se embaraza esta muchacha estando virgen. Tremendo, ¿verdad? Y nace el muchacho, nace Jesús a los 9 meses. Y antes no se murió esta muchacha, hermano, de ese parto, porque estaba desayada. Increíble el poder de Dios. Increíble. Pero se le tuvo que preparar un cuerpo a él. Y el único vientre santo, el único vientre, voy a decir santo, cuando me refiero al sentido santo, me refiero al lugar que era indicado, era apartado para Dios, era el de María. Era la única que podía, que tenía la capacidad, ¿para qué? Para que naciera. Porque hermano, ¿por qué no murió Moisés en la cruz? ¿Quién sabe? Porque no calificaba. ¿Verdad? ¿Por qué no murió Elías en la cruz? No calificaba. ¿Por qué no murió el gran David? Iba a decir otra cosa, el gran David. No calificaba. ¿Por qué no murió Juan el Bautista? No calificaba. Aunque era manso, dice la Biblia que era el hombre más manso. Porque el que tenía que, ahora hermano, los sacrificios del Antiguo Testamento, es aquí yo quiero que usted ponga un principio. Cuando la gente llevaba sacrificios al altar para que fuera sacrificado, para que sus pecados fueran cubiertos, tenía que ser sin mancha. Si una oveja estaba bien gorda, pero tenía una manchita, no se podía hacer sacrificio. Si la oveja, hermano, estaba menos coja, no calificaba. Porque Dios exigía que el sacrificio fuera perfecto. Por ejemplo, los judíos ahorita en Israel andan buscando vacas rojas. Y han encontrado vacas rojas. Algún día voy a explicar esa cuestión. Y ya consiguieron una, pero solo porque tenía una manchita blanca, dijeron no pasa, no califica para que sea un sacrificio en el altar. Ahora, Dios en el Antiguo Testamento, cuando alguien iba a dar una ofrenda voluntaria por su pecado, tenía que ser lo mejor, hermano, lo más gordo. Pero por eso fue cuando Caín, ¿verdad? Dice que Abel llevó de lo mejor, ¿verdad?
Pero ¿qué hizo Caín? Caín llevó lo que le dio su regalada gana. Llevó monte, llevó huisquiles y pepinos y tomates. Y Dios dijo, quiero sacrificios. Y dijo, ¿sabe qué dijo Caín? Es rebelde, va. Ya lo sé, pero me da igual. Yo voy a hacer lo que me dé, como yo crea conveniente. Y dice la Biblia que Dios vio con desprecio el sacrificio, por la actitud del corazón. Entonces el sacrificio que tenía que haber en la cruz, el único que calificaba para ese sacrificio era Jesús. De repente en el cielo hubo una voz que dijo, heme aquí, envíame a mí. Hermano, ni aún los ángeles calificaban. ¿Sabe por qué? Porque los ángeles fueron creados por Dios. Aún en el cielo, usted sabe que en el cielo, aún el cielo siendo tan perfecto y tan santo y tan puro, hubo pecado en el cielo. Hubo rebelión. A veces le pega uno ya a ponerse en contra de Dios, ¿verdad? Quiso rebelarse a su propia iglesia de arriba en el cielo. Sí, allá se pudo, ya lo mandaron para la tierra. Porque, o sea, aún en el cielo hubo pecado, que es un lugar perfecto, santo y recto. Ahora, siga leyendo. Me preparaste, imagínate cuántas cosas hemos dicho. Me preparaste cuerpo, o sea, el cuerpo físico de Cristo. Hermano, el cuerpo de Cristo era perfecto, era sin error, pero acuérdese, era humano. Tenía riñones, tenía pulmones, tenía hígado, tenía todo, hermanos. Y, ¿sabe qué más, hermanos? Jesús en ciertas ocasiones se cansó y durmió. Tenía hambre, comió Jesús. Aún Jesús siendo Dios, humanamente hablando, Él estaba limitado a ciertas cosas. Porque era humano. Ahora, siga leyendo. Holocausto. Los holocaustos del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, hasta el año 70, años 68, 69, todavía no habían holocaustos y expiaciones y sacrificios. Y expiaciones por el pecado no te agradaron. Hermano, no hay nada que usted haga para que su pecado sea limpiado. El hombre nace sucio por el pecado. El hombre está inclinado a lo malo. Dice la Biblia, hermano, que todos hemos pecado, o sea, todos hemos sido manchados por el pecado. Todos hemos sido afectados por el pecado. Y la única manera como limpiarse es yendo a la cruz. Es tan fascinante esto. Cuando un pecador recibe a Cristo, por la fe solamente, porque es el tema ahora, creemos que la salvación es solo por la fe, ese es el tema de ahora, creemos que la salvación es solo por la fe en Jesucristo. Cuando un pecador reconoce que está perdido, hermanos, que holocaustos y sacrificios Dios no quiere, y que su final es el lago de fuego, y él reconoce su condición, que hermano, no hay nadita que lo acerque con Dios, y él acude a Cristo. En el momento que acude a Cristo, hermano, su pecado pasado, presente y futuro es anulado para siempre. Es quitado para siempre su pecado. Pero cuando alguien pone la fe sola en Jesucristo, pero no es algo mecánico o algo teórico. Es algo que hermano, que yo creo que eso sucedió en mi vida. Lo creo por la fe. Ahora, otro pasaje.
capítulo 10, versículo 11. Mire cómo dice. Y ciertamente todo sacerdote está haciendo sacrificio. O sea, el escritor está hablando del presente en el pasado. Todo sacerdote está actualmente, decía el escritor, allá por el año 68, 67, día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Oiga esto, mire, que no pueden, léalo, quitar los pecados. O sea, el religioso, ¿qué hace? Está tratando de autoquitarse los pecados, a como sea, hermano. Busca la religión, busca el bautismo, busca los sacramentos. Tenga cuidado, hermano, en esto, por favor. Aún el querer cumplir para que sus pecados sean limpiados. Nadie tiene la capacidad humana de poder limpiarse. Tiene que acudir al que verdaderamente limpia los pecados. Sí. Tiene que acudir a él. Y usted me dice, ¿cómo se hace? Bueno, recibiendo a Cristo solo por la fe. ¿Y qué dice el versículo? Le habla conmigo. Mire qué interesante este estudio. Yo voy a terminar. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez, versículo el 12, ¿verdad? Pero Cristo, hay una parte, disculpen, que está ahí, dice que nunca, esa palabra nunca quiere decir nunca jamás. Que nunca pueden quitar. ¿Alguien sabe qué quiere decir? Nunca pueden quitar. Jamás. Hermano, quiere decir que el religioso sigue siendo culpable ante la corte celestial por su pecado, aunque haga lo que haga. Tiene que ser redimido. Dice el escritor de los Hebreos, sin derramamiento de sangre, dice Hebreos, no hay remisión por los pecados. Tiene que haber derramamiento de sangre en la cruz para que sus pecados sean quitados. Entonces, ¿qué pasa en el bautismo? No pasa nada. Entonces, ¿qué pasa en la Eucaristía? No pasa nada. Entonces, ¿qué pasa, hermano Víctor, en la Santa Cena? No pasa nada. Todo ocurre en la cruz. Todo ocurre viniendo a la cruz. Ahí comienza todo. Ahí comienza todo, hermano. Ahí yo decido lavarme en Cristo. Lavarme en Él. Limpiarme. Hay una alabanza que no cantamos, se llama Oh bondad tan infinita. ¿Se acuerdan de esa alabanza? Oh bondad tan infinita, pase al mundo pecador, Jesucristo revelado en su eterna fuente amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Dice, aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, habla acerca del pecado. Entonces, hermano, aquí es claro lo que dice la palabra de Dios. Versículo 12 que dice, pero Cristo habiendo ofrecido, quiere decir que Él se ofreció. ¿Cuántas veces se ofreció Él? Una vez. Una vez. Por eso Hebreos capítulo 10, versículo 26, y ya no quedan más sacrificios, porque ya hay un solo sacrificio, y es el de Cristo, que consumó el pecado. Entonces, ¿qué hace Dios con mis pecados? Sigamos leyendo. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿Cómo entonces nos ve Dios ahora que hemos sido lavados, bañados en su sangre? Santificados y perfectos.
una sola ofrenda. Versículo 16. Y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Este es para usted, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones, su palabra usando al Espíritu de Dios. Y en sus mentes las escribiré. Y añade, ¿qué dicen? Y nunca más. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Me acordaré. Esto quiere decir que si yo fui lavado en la cruz, fui lavado, pero verdaderamente lavado. No le me responda, pero yo esperaría que todos aquí hayan sido lavados. Lavados, pero que estén conscientes allá que están lavados. Porque con una sola ofrenda, dice el escritor, hizo para siempre perfectos a los santificados. Y dice, me gusta lo que dice Job. Dice Job, mi iniquidad, dice Job, fue amarrada, fue echada en un saco, y el saco dice que fue amarrado y lanzado al fondo del mar. Dios nunca se acuerda de su pecado. Ahora, si eso ocurre entonces en nuestra vida, entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a Gálatas. Gálatas. Pero antes de Gálatas vamos a Romanos. ¿No sabemos si están cansados? Si están cansados, paramos. Pero vean Romanos 5. Ya vamos a terminar. 5:10. ¿Cómo dice? Porque si siendo, ¿qué éramos? Éramos enemigos. ¿Qué éramos nosotros? ¿Éramos hijos de Dios, dice? ¿Éramos hijos amados de Dios? Éramos enemigos. Y no importa qué religión usted profesaba. Hermano, esto que estoy tocando es bien delicado. Y esto nos hace crecer en fe. Porque dice que nosotros éramos enemigos de Dios. La gente dice, no, yo soy hijo de Dios. No, permítame. La Biblia, dice otra cosa. Dice, siendo enemigos de Dios. Esa era la condición suya, querido. Enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Si fuéramos todos hijos de Dios, como el mundo dice, aquí estuviéramos todos atrás, estuviera aquí en esta iglesia sirviendo. Pero éramos enemigos de Dios. Aún, hermano, el hombre de afuera, sin Dios, sigue siendo enemigo de Dios. Es cierto, Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Del Calvario. Eso es claro. Pero la limpieza es voluntaria. La Iglesia Católica Romana enseña que todos serán salvos al final de los tiempos. No. Usted puede ser salvo. La salvación no es colectiva, no es eclesiástica, es individual. Cristo muere en la cruz del Calvario. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Pero yo decido ir a lavarme o no me lavo. Pero mientras el hombre no se lave en la cruz, sigue siendo enemigo de Dios. Ahora vamos a Romanos 5:8. Pasaje, capítulo 5. No, Romanos 5. Debo terminar. Romanos 5:1. Justificado. Esa palabra justificado significa ser libre de toda culpabilidad. Éramos culpables, lo que dice Colosenses. Justificados es un término legal. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros estamos así, mire, estamos nosotros, hermanos, desconectados.
El apóstol Pedro decía, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Pedro entendió ese punto. No existe, hermano, otro mediador. No hay. Eso 4:12. No hay otro mediador. Y usted sabe a qué me refiero. No es la guadalupana. No es, hermano, no es ni Monseñor Romero que nos reconcilia. No es él. Perdóneme, no es él. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, dice Jesucristo. Y dice el versículo, mire, por la fe tenemos paz para con Dios. La fe tiene que ser puesta en la persona de Cristo. Ahora vean Gálatas. Gálatas tiene que ver con la defensa del evangelio. Gálatas 2:16. Miren cómo dicen. Sabiendo que el hombre, habla de hombre religioso, moral e inmoral, no es, que dice, justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído ¿en quién? En Jesucristo. ¿Para qué? Para ser justificado por la fe de Cristo. ¿Cuántas veces menciona la fe? Varias veces. ¿Cuántas veces menciona a Cristo? Más de 3 veces. Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será salvo. Nadie será salvo. Nadie será salvo. Entonces, el hombre necesita y debe de ejercer la fe en la persona de Cristo para ser salvo. Hermano, es sencillo esto. Reconozco que mis obras no me salvan. Reconozco que soy reo del infierno. Reconozco que no hay nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que me reconcilie con Dios. Solamente una persona, y ella se llama Jesucristo. El único que puede acercar al hombre con Dios, ¿quién es? Jesús dijo, y nadie, vea lo que dice Jesús, y nadie viene, ¿quién? Al Padre, sino por ¿quién? Por mí. En otras palabras quiere decir, en términos de así, nadie puede ir a Dios si no pasa por mí. El hombre tiene que primeramente, para pasar a ver a Dios o a hacer las paces con Dios, primero tiene que pasar por el lavatorio, el lavacro. Tiene que dejarse lavar para entrar limpio y puro a su mansión. Pero tiene que entrar por la puerta primero y a bañarse. Lávame, Señor. Lávame de mis pecados. Lávame. Hay gente, hermano, hay gente que vive atormentada por su pasado. Hay gente que no puede perdonarse. Si alguien, espero que no piense usted mal, pero hay gente que dice, hermano, a mí el pasado me atormenta. Y aún hasta evangélicos dicen así, ¿verdad? Y yo estaba pensando estos días que si alguien piensa de esa manera, todavía no ha sido alabado. Porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice la Biblia en Colosenses, perdonándoos todos los pecados. ¿Quién lo hizo? Jesús. A mí el pasado no me atormenta. Aún mis pecados del pasado a mí no me atormentan.
Hay gente que vive recordando lo que le hicieron, el daño. O sea, cuando ya habría de pensar, he sido perdonado. Dice el apóstol Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No debería existir ninguna condenación, ni del infierno, ni de la conciencia, ni del espíritu, ni del alma. Porque tiene que estar libre, hermano, libre. Libre de culpabilidad. Eso quiere ser justificado, libre de toda culpabilidad. Hablo para con Dios, ¿verdad? Claro, si usted tiene problemas con la ley, es otro rollo. Una cosa es que Dios nos perdone, ¿verdad? Dios nos perdona, amén, qué bueno, ¿verdad? Otra cosa es que tenga problemas con la ley. Ahí hay que respetar, hay que pagar lo que se debe. Sí. Ahí no se puede, ¿verdad? O sea, Dios te perdona tu pasado oscuro, negro, lo que sea. Pero si hay problemas con la ley, hermano, ya yo usted hable con la ley y pague sus consecuencias. Ahora, quiero concluir con este versículo. Busque Romanos. Les recomiendo, hermanos, que lean Gálatas en sus casas cuando tengan tiempito. Romanos. Con esto voy a concluir. Entonces, hoy estudiamos que la fe, creemos que la fe solo en Cristo nos limpia de todo pecado. La fe solo en Cristo, creemos que la fe solo en Cristo nos perdona nuestros pecados. Somos lavados. Lea Romanos 9:30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, cuando la Biblia de gentiles se refiere a paganos, que los gentiles que iban tras la justicia, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Entonces, ¿cómo puede ser salvo un pagano? ¿Cómo? Que ejerciendo la fe en el Hijo de Dios. Siga leyendo. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué no la alcanzó? Porque iban tras ella no por fe, mire, sino por obra. ¿Por qué no entró Israel? ¿Por qué no fue salvo Israel? Porque querían entrar al cielo por las obras. ¿Y los gentiles cómo entraban? ¿Cómo va a entrar usted al cielo? ¿Cómo va a ser usted perdonado? ¿Cómo usted va a ser salvado? Por la fe. Fe. Entonces, ojo a esto, hermano. El cristianismo es algo de fe. Tiene que ser es cuestión de fe. Soy salvo por fe. Voy para el cielo por fe. He sido perdonado por Dios por fe. Fe. Cuando le dijo Jesús estas palabras, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el Antiguo Testamento, pónganse de pie, hermano, en el Antiguo Testamento, oigan esta historia bíblica. En el Antiguo Testamento, hermano, hubo un caso. Dios mandó serpientes como juicio a Israel. Y las serpientes eran tan casi invisibles que mordían a los judíos. Los mordían. Y hermanos, y le dijo Dios a Moisés, levanta una serpiente de bronce. Y todo aquel que vea a esa serpiente va a ser salvo físicamente. Y la gente dijo, ¿cómo será posible que solo por mirarla me voy a salvar? Y fueron a sus casas a hacer remedios. Pues miraron la serpiente. Sí, la vamos a mirar. ¿Verdad? Y fueron a su casa a hacerse unos aumentos. ¿Verdad? Y murieron en la noche. Y los que solamente la miraron siguieron viviendo. Solo era cuestión de ver nada más. Pero ellos fueron a su casa ¿a qué? A curarse a ponerse amoxicilina, tetraciclina, ¿verdad? Big. Y murieron, hermano.
en la salvación es solo por fe. Fe. Entonces, hoy estudiamos que la salvación es por fe solamente. Vamos a cantar una alabanza más. Y voy a pedir al hermano ahí hermano René, que recogamos las ofrendas, hermano. Vamos a recoger las ofrendas que son parte del servicio del Señor. Quiero que cantemos esta alabanza. Y les esperamos el domingo en la mañana en la escuela bíblica, hermanos. Sigamos orando por la escuela bíblica infantil, por los niños jóvenes y el culto de la tarde a las 3:30. Cántala conmigo. Espero que hayamos aprendido la palabra de Dios. Gracias, Señor. Bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabar, oh Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre. Y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grande es tu nombre, grande es tu obra, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grande son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Amén. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Hoy aprendimos, Señor, que lo que tú buscas en los hombres es que el ser humano ejerza la fe sola en Cristo para salvación. Y eso, Señor, entendimos hoy, que no hay otro medio, no hay otro método que nos acerca. El único método más fácil que la Biblia pone es la fe solo en Cristo. Claro, al Hijo de Dios le costó cara la salvación. La salvación es tan cara porque a usted le costó, Señor Jesús. Pero te pedimos que nos ayudas a valorar tu obra, Señor, en la cruz. Y gracias por haber muerto, para poderme para mi casa confiado de que tú, Señor, me has salvado, me salvaste y me salvarás siempre. En tu nombre oramos, amén y amén. Que Dios, hermano, les bendiga a todos. Saludémonos unos a otros en paz y en misericordia.